Hola ginebrinos, ¿cómo están? Hoy nos toca un episodio distinto a lo habitual. Vamos a salir un poco de la órbita de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales para charlar con Antonella Martí, una pensadora y escritora argentina, descrita como una de las más grandes voces del liberalismo iberoamericano. Con un rol muy presente en la organización Atlas Network, donde se desempeña como directora asociada para Latinoamérica, y en la Fundación Libertad, Antonella es autora de libros como La dictadura intelectual populista, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, y Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Además, es conductora del podcast Hablemos Libertad. Con ella vamos a estar charlando sobre cuál es el enfoque del pensamiento libertario en el mundo de hoy. ¿Se convierte la vigilancia y el control de la pandemia en un arma de persecución? ¿Cuál es el rol del libre mercado en todo esto? ¿Y qué espera para la recién estrenada administración Biden? Todo esto y mucho más. Quédate, que así arranca el ginebrino. En estos momentos estás en Miami, ¿así es? Ujú. ¿Laburando con algún proyecto en particular que puedas contar? ¿Cómo viene tu inicio de año 2021? La verdad que este año arranqué bastante bien, ¿no? Con proyectos, casi todos proyectos editoriales Ujú. y más que nada todo lo que es cuestión de creación y generación de contenido, también tema audiovisual, trabajando en eso. Y obviamente con el Centro para América Latina de Atlas, trabajando en las próximas organizaciones de lo que va a ser distintos eventos y conferencias de este año, y trabajando en proyectos editoriales. Ahora en mayo voy a sacar un nuevo libro. ¿Hay algún sneak peek que se pueda dar, algún adelanto o es muy confidencial y... Lo que te puedo contar es que tiene el prólogo de Gloria Álvarez y que Ajá. tiene la conclusión de Deidre McCloskey, esta economista norteamericana. Así que, bueno, hay muy buenos nombres incluidos en este libro. Lo vamos a sacar también con Editorial Planeta, así que va a tener una distribución a lo largo de Iberoamérica y a lo largo del mundo. Así que, bueno, un par de meses más para lanzar ahí la bomba. Quizás desde un punto de vista historiográfico, últimamente, con este año que tuvimos de la pandemia y del COVID-19, parecería ser como que la historia se comprimió, como que se aceleró en el 2020. ¿Vos pensás que de alguna manera sucede eso con el 2020? Sí, yo creo que sin duda ahí se aceleraron muchos procesos y lo que espero también que se haya acelerado es la conciencia, ¿no? Ciudadana, no solamente en Argentina ni en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Respecto de los peligros que pueden representar los gobiernos a la hora de tomar tantas medidas restrictivas que puede acarrear el Estado grande, ¿no? Hemos visto sociedades prácticamente orwellianas, ¿no? Una manera, especie de gran hermano que también nos ha vigilado a lo largo de todo el año pasado con estas cuarentenas y con controles muy represivos. Es impresionante que estemos viviendo esto hoy en pleno siglo XXI y que los ciudadanos hayan cedido tantas libertades a cambio de una seguridad ficticia. Y a muchos le ha servido, ¿no? Como una manera de ejercer más populismo y más control y tenerlo como una forma que les sirve, ¿no? A favor de sus políticas públicas para agrandar el tamaño del Estado y hacer clientelismo y favoritismo de esa manera. Esas herramientas sanitarias para controlar la pandemia en una especie de mecanismo Foucaultiano de gran hermano, del panóptico, del control. Sí, la verdad que eso es muy preocupante, ¿no? Y creo que a lo largo de esta cuarentena hemos visto quizás un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De la salud o la economía, algo que en Argentina también se debatió mucho y cuando en realidad las dos cosas son inseparables. Entonces sacrificamos el bolsillo del sector privado, productivo de todos nuestros países, de los sectores trabajadores y pujantes, a costa del capricho de unos pocos políticos, ¿no? Que decían que nos iban a cuidar y para los que también era muy fácil, ¿no? Decir, bueno, no trabajen, no abras tu negocio, no salgas a trabajar porque hay un virus en la calle, mientras ellos, los políticos, seguían cobrando su sueldo. A ver, es un concepto
digamos, muy populista, muy mesiánico, es una relación que se ha gestado muy tóxica también, ¿no? De ciudadano-Estado y muy peligrosa. Entonces, el aislamiento, insisto, yo creo que solo puede ser efectivo, digamos, cuando las personas incluso pueden optar por hacerlo o no. Creo que en eso también hay que recurrir y apelar mucho a la responsabilidad de las personas, porque la libertad va ligada a la responsabilidad. Creo que el problema en buena parte ha radicado ahí, que tenemos demasiado gobiernos muy grandes. Y en la coyuntura actual del acceso a las vacunas, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el análisis? Yo creo que una vez más el mercado nos mostró que es mucho más eficiente que el Estado a la hora de resolver los problemas, que en realidad nos está brindando soluciones y nos está ayudando, ¿no? Y de eso se trata además el mercado, de satisfacer necesidades y de resolver problemas de la gente. ¿Por qué te lo digo? Porque me lleva un poco al aspecto de las vacunas que me preguntabas, ¿no? Y hoy hay varios tipos de vacunas. Y fíjate la importancia que tiene la institucionalidad, ¿no? O la calidad institucional de un país, la seguridad jurídica de un país a la hora de que una vacuna nos dé confianza, porque también te tiene que generar cierta confianza, que eso es parte también el mecanismo del mercado, ¿no? Un producto que te genera más confianza o menos confianza. Creo que no caben dudas de que hoy es mucho más confiable una vacuna que se pueda hacer en Estados Unidos o en Inglaterra a vacunas de países como China o como Rusia, ¿no? De países muy herméticos de los que prácticamente se desconoce la base institucional, porque eso está todo prácticamente cerrado y hermético y limitado, ¿no? Por gobiernos que son demasiado grandes. E insisto, tiene que ver una vez más con la libertad y con la calidad institucional. En un contexto de pandemia, ¿cómo se aplica este sistema de oferta y demanda para las vacunas? Porque a mí por lo menos me parece un poco injusto que se sigan aplicando por lo menos los mismos parámetros, cuando en realidad debería haber una especie de solidaridad entre todos los países. Entonces digo, este sistema de oferta y demanda de vacunas no debería estar de alguna manera un poco mejor administrado o regulado. Sí, yo creo que eso podría estar mucho mejor administrado si los gobiernos dejaran de intervenir tanto en los sistemas de salud, interviniendo en la economía en general, dejando al sector privado, quizás a la industria farmacéutica, avanzar y progresar. Digo, los países que hoy tienen mayor capacidad, incluso de producción, ¿no? de las vacunas, son países que apuestan, y de las vacunas más confiables, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo, son los que apuestan por niveles de mayor transparencia, mayor seguridad jurídica, mayor derechos de propiedad garantizados, ¿no? Mayor libertad incluso en términos de libertad económica, políticas, individuales. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los países que se alejan de la globalización y los que más se acercan a la globalización, ¿no? Lo que me hace mucho ruido es, o por lo menos lo que me cuesta aceptar es esta cuestión del comercio salvaje entre las vacunas, cuando estamos hablando de un problema tan global que es necesario que incluso países que tienen pocos recursos, que tienen un ingreso muy bajo, también se vacunen. Entonces, cuando veo la cantidad de vacunas que se están produciendo y que quedan en manos de los estados ricos, y que ni siquiera por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de poder adquisitivo, hay estados pequeños, pobres, ahí es cuando me surge la cuestión del poco acceso, lo poco equitativo que es el sistema de oferta y demanda en cuanto a las vacunas. Ahí un poco la pregunta. Sí, lo ideal obviamente es que todo el mundo pueda vacunarse y todo el mundo tenga acceso a la vacuna. El tema acá es que para producir una vacuna, digamos, alguien lo tiene que financiar y alguien lo tiene que pagar, digamos, porque ni una vacuna, ni un televisor, ni una casa, ni siquiera un cheque, que son esos típicos cheques o subsidios que te da el Estado, digamos, esas cosas no crecen de los árboles, ¿no? No son cosas que surgen de la nada, sino que son cosas que alguien las tiene que fabricar, las tiene que producir y tiene que tener incentivos para hacerlo y producirlo. Entonces, yo creo que sin dudas el gran problema de que hoy existan tantos países que no se pueden sumar a todo este proceso de vacunación tiene mucho que ver con la calidad institucional del país y con las malas políticas públicas que muchos de ellos han optado.
Y si hoy hay países que siguen siendo pobres es porque eligen ser todavía pobres y no deciden sumarse al gran cambio de muchos países, ¿no? Que muchos países han adoptado en estos últimos 250 años, insisto, 300 años desde que se llevó adelante la famosa revolución industrial, ¿no? Y el auge del capitalismo que generó los grandes avances, ¿no? El gran avance en términos de progreso humano y de calidad de vida, de mejoras en la esperanza de vida, mejoras en la calidad de vida, mejoras en los salarios. El tema es que esa vacuna hay que pagarla, alguien la tiene que pagar, porque nada es gratis. Entonces, mientras el Estado se siga adjudicando facultades que no tienen nada que ver con la naturaleza del Estado, vamos a seguir teniendo estos problemas que en realidad pueden resolverse y tienen que resolverse desde el sector privado y desde la base del mercado, ¿no? Creo que la gran solución siempre viene por ahí. Te quiero llevar más a lo global y preguntarte si la lucha actual, el orden global, hoy se está gestando entre las democracias liberales y valores que están quizás más opuestos como China. Y si pensás que hubo un ganador dentro de la pandemia a nivel global. Yo creo que sí podemos hacer quizás esa distinción, ¿no? Históricamente, la historia política ha sido una lucha histórica entre la libertad y el poder, ¿no? Siempre ha sido así. Ahora, si uno lo lleva al aspecto de la pandemia, ¿no? Que venimos presenciando desde marzo y un poquito más, ¿no? Del año pasado, del año 2020, a ver, yo creo que la cuarentena y la pandemia en general sirvió tal vez para reforzar y despertar algunos de estos vestigios nacionalistas, ¿no? que todavía seguían presentes. Insisto, el nacionalismo, que vuelvo a decir, es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? No solamente a lo largo de los siglos pasados, sino que en este siglo, en este preciso momento, es algo a lo que le tenemos que poner muy fuerte el ojo, ¿no? Y mucho más con todos estos procesos de cierres de fronteras, de creaciones de muros, de xenofobia y de todos estos aspectos que los podemos ver muy presentes en la política o en la coyuntura internacional. Pero el nacionalismo es uno de los peores males de todos los tiempos, ¿no? Esta idea de creer que uno es más o que uno es mejor, o que una comunidad incluso, ¿no? De hecho es mejor que otra simplemente por haber nacido en determinado lugar, exaltando además todos estos símbolos emocionales y símbolos colectivistas que recurren a las masas, es algo muy peligroso. Sin embargo, a ver, esta pandemia, yo sí creo que ha despertado este miedo a lo ajeno, el miedo a lo extranjero, que es algo que veníamos viviendo, ¿no? Con todos estos fenómenos de populismos de derechas, populismos de izquierdas, populismos, ¿no? Por doquier y nacionalismos, que claramente es uno de los factores que también, o una de las características que vienen, marcan a los populistas, pero toda esta idea de que algo puede venir de afuera y hacernos daño, creo que es algo muy peligroso y que ha despertado a esos fantasmas nacionalistas, ¿no? Que bueno, más que fantasmas quizás son sentimientos vivos de proyectos nacionalistas y populistas. Hace un par de capítulos en el Ginebrino conversamos con un profesor, Stephen Rabe, sobre la victoria de Biden y el legado de Trump. ¿Vos pensás que de alguna manera Trump deja un legado o una especie de movimiento por fuera del Partido Republicano que va a crecer o que se puede llegar a mantener sin Trump en el poder? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y eso es también un poco el resultado de las personas o de los personajes políticos que tienen rasgos mesiánicos y claramente definidos como populistas, ¿no? Vos bien lo marcabas al principio, ¿no? Quizás estos sucesos en el Capitolio que la verdad fueron muy preocupantes, ¿no? Ver que suceda algo así. Quizás uno en América Latina, digo, está acostumbrado a este tipo de cosas, lamentablemente. Insisto, creo que es muy preocupante, ¿no? Lo que ha sucedido y además haber tenido un presidente que haya instigado y que haya movilizado a que todos esos acontecimientos se dieran de la manera en la que se dieron. Yo me preguntaba también en esos días, porque fue justo cuando aconteció este tema de Donald Trump y su cuenta de Twitter, y parece ser que muchos
están más preocupados por una cuenta de Twitter que por lo que ha pasado con la democracia y la violación a una institución y a un poder, ¿no? Como lo ha sido el Congreso de los Estados Unidos. Digo, creo que eso es muy preocupante. Como decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y ese es uno de los peligros. Después, ¿qué pasa? Donald Trump parece ser liberal, entre comillas, porque está en contra de Maduro y es anticomunista. Entonces muchos creen que ser anticomunista te hace liberal. Podés ser anticomunista y apostar por distintos fascismos, apostar por distintos populismos, apostar por aspectos que no tienen nada que ver con los grandes principios y valores de una democracia liberal, ¿no? ¿Cómo ves la agenda de los demócratas? ¿Con qué esperás encontrarte? Bueno, yo creo que esta gestión quizás se va a encargar un poco, al menos en lo que ha sido también, ¿no? Estos primeros días y en la transición, quizás de apaciguar un poco las aguas, ¿no? Intentar quizás cerrar esta grieta creada por Donald Trump, pero no nos olvidemos tampoco de que Donald Trump, digamos, es una consecuencia de las pésimas políticas de Barack Obama, ¿no? Yo creo y espero, ¿no? Que Estados Unidos algún día pueda prepararse, ¿no? Para volver a esas ideas fundamentales de los padres fundadores que tenían que ver con el libre mercado, que tenían que ver con la paz, la no intervención, con respeto por el Estado de Derecho, ¿no? La seguridad jurídica, y de gobiernos limitados, ¿no? Gobiernos limitados que no se metan en temas que son privados y exclusivamente de las decisiones de los individuos. Ahora, si uno analiza un poco a la agenda quizás también del Partido Demócrata, uno ve que hoy, digo, es un partido que está repleto de personajes que obviamente varían en su grado ideológico, ¿no? Con tendencias algunos un poco más socialdemócratas, uno un poco más con tendencias socialistas, ¿no? Entonces vemos a personajes como Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? Dentro también de persona que se negó a condenar el régimen sanguinario de Nicolás Maduro en Venezuela, o un Bernie Sanders, ¿no? Que también ha tenido sus recorridos y sus momentos interesantes en la Unión Soviética ya por 1988, ¿no? Que incluso ha llegado a decir Bernie Sanders que el socialismo funciona en los países nórdicos, ¿no? Otra vez recurriendo a la gran mentira esta del modelo nórdico, digo que es un modelo que lo que menos tiene es socialismo, ¿no? La verdad que uno no ve la solución, al menos yo no veo la solución de ninguno de los dos partidos, y hoy es realmente preocupante estas figuras que han surgido que ofrecen populismos, ¿no? Populismos al final del día. ¿Te chocó bastante? ¿Qué te generó cuando Twitter, cuando se le censura la cuenta, cuando se le cierra la cuenta y se le impide expresarse a través de las redes? Uno lógicamente creo que se puede medir de manera bastante concreta el impacto que tiene una figura pública de tal envergadura como Trump en movilizar a la opinión pública, ¿no? Pero por otro lado digo, ¿no te generó algún tipo de paradoja, de sensación extraña? Y a ver, eso uno lo puede analizar desde distintos puntos, ¿no? A ver, primero, Twitter como empresa privada, lo que represente una plataforma en la que uno puede sumarse voluntariamente, y hay cientos de plataformas también. Ahora, yo creo que fue una decisión que quizás no era tampoco necesaria, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eso depende también de cada uno. El Estado no creo que tampoco tenga nada que ver ahí. Insisto, el único que te puede censurar es el Estado. ¿No? Porque quizás uno dice, bueno, no, es que compararlo tal vez con una editorial o con un periódico, cuando quizás, digo, no te publican porque tenés una opinión que, bueno, vas y buscas otro. Pero hoy veo a cientos de personas, bueno, y en su momento también cientos de personas diciendo que había una censura, digo, cuando lo podían manifestar a lo largo incluso a lo largo de Twitter también. Pero insisto, decisiones de privados, pero creo que fue una decisión quizás innecesaria porque, digo, Donald Trump ya tenía prácticamente cavada, ¿no? su propio pozo, ¿no? Con haber instigado y haber promovido esas movilizaciones y todo lo que sucedió en el Capitolio ese día, también, ¿no? Reflejando su adversión hacia el Estado de Derecho, creo que eso era suficiente, ¿no? Para mostrar quién era al final del día Donald Trump. Anto, la verdad que
Solamente me queda agradecerte. Pasamos por varios temas que era un poco también el motivo y la excusa de este episodio, y porque también sé que tenés una plasticidad para charlar de distintas cosas y ir saltando de un tema a otro, de los autoritarismos y el esquema de vigilancia de algunos estados, del aparato represivo, charlar un poco de la coyuntura actual de Estados Unidos, hablar un poco del libre mercado aplicado al esquema de vacunas. La última pregunta, y es algo que hacemos en el Ginebrino, preguntarle a los entrevistados que nos recomienden un libro que estés leyendo últimamente. Bueno, creo que un libro, si tuviera que recomendar, te podría recomendar Las virtudes burguesas, ¿no? De Dietrich McCloskey, que hace también un análisis bien interesante, ¿no? De los principios y los valores que van surgiendo y se van dando a partir de la revolución industrial, ¿no? Quizás también sumado En defensa de la ilustración de Steven Pinker, un libro también fantástico que nos muestra los grandes resultados, ¿no? de los valores de la ilustración, ¿no? Y cómo la ilustración ha servido junto a la defensa del liberalismo clásico para levantar las banderas de la libertad en su totalidad. Así que ahí van mis dos recomendaciones. Solo queda agradecerte nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Bruno. Muchas gracias por invitarme y también gracias por el gran trabajo que haces en la difusión de las ideas. Así que espero verte pronto también. Un abrazo grande. Ahí pasaba Antonella Martí y una entrevista que deja varios puntos para reflexionar. La idea de tenerla Antonella con nosotros se dio por la plasticidad que tiene para abordar diversos temas, pero siempre manteniendo su hilo conductor: el progreso humano, las libertades civiles y su defensa del libre mercado. Gracias por estar del otro lado. Síganos en Spotify, Google Podcast y en sus reproductores de podcast favoritos. Para los que nos escuchan por Apple Podcast, no se olviden de calificarnos y dejarnos un comentario. Esa es una gran manera de ayudarnos. Suscríbanse y, como siempre, háganos llegar sus ideas y sugerencias. Es tiempo de dejarlos con la música del gran Lucky Bamba. Esto fue El Ginebrino. I know I should be strong,